Hola amigas y amigos del programa de Contextos que todos los días nos siguen de lunes a viernes por este programa que se transmite a través de las redes del periódico Ultimátum. Iniciamos semana, bienvenidos y pues como siempre nos da mucho gusto comentar pues algunas de las noticias más importantes que van surgiendo. Siempre hay noticias importantes y el día de hoy me da mucho gusto en saludar a la maestra Enriqueta Burelo. Hola, Enriqueta, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ricardo. Pues de nueva cuenta, ¿verdad? Aquí en el programa Ultimátum, como todos los lunes, iniciamos la semana. Claro que sí, pues esperemos que en el transcurso del programa a ver si se incorporan nuestros compañeros. Pero bueno, creo que la noticia de hoy, la que más está llamando la atención es la renuncia de Irma Eréndira Sandoval, que renuncia a la Secretaría de la Función Pública, creo que era el cargo que tenía, ¿verdad? Así es, sí. Y además es Y es, un área muy importante, ¿no? Para el proyecto de la 4T, ¿no? La Secretaría de la Función Pública, así ¿no? es, así es, entonces renuncia Irma Eréndira Sandoval y pues hay muchas interpretaciones, por supuesto, porque hasta ahorita no están planteando que la van a colocar en alguna otra posición. Creo que Y ella tiene una dirección en la UNAM, como un departamento o algo así, no sé exactamente, donde tiene que ver también con el tema de la corrupción. Es un programa de la UNAM y creo que va a regresar a ese programa en la UNAM porque ella también es académica junto con su esposo John Ackerman. y es sustituida por Roberto Salcedo Aquino, que también es un especialista en estos temas de transparencia y al menos en administración pública. Pero pues todo parece indicar que en esta segunda etapa, después de las elecciones, han empezado los movimientos también, han empezado los movimientos en el gabinete por parte del presidente, ¿no? De hecho, no hay que olvidar que la campaña que se desató en contra del que fue candidato al gobierno del estado de Guerrero, Salgado Macedonio, eh, se, se manejó que la información en torno a las denuncias por golpeador de mujeres y cosas, y incluso por una violación que habían sido filtradas por el matrimonio de John Ackerman y Irma Eréndira Sandoval. Eso al menos llegó a trascender, no nos consta, no lo estamos así afirmando totalmente, pero tengo entendido que ese fue uno de los puntos que se manejó, que la noticia por ahí brincó. Y bueno, creo que fue algo que en un principio tal vez se pensó que solamente iba a afectar a, a Salgado Macedonio y no iba a pasar de ahí, ¿no? Fue una forma muy curiosa la forma como se dio. Un ex fiscal, creo tengo entendido, dijo que era una denuncia vieja, que ahí se tenía, y bueno, pero de ahí fue un tema que se alargó muchísimo y que Fue creo un que le costó desgaste, muchos ¿no? votos, un desgaste Un terrible desgaste. para Morena. Incluso yo creo que lo afectó a nivel nacional. No dudo que incluso fue determinante en el voto negativo que tuvo en la Ciudad de México. Y bueno, pues todo parece indicar que la salida de Irma Eréndira Sandoval sale en gran medida, un poquito huele a que por ahí está ya el, el resultado de ese
ese movimiento, intentando colocar a su hermano en el gobierno de Guerrero, y finalmente que no se logró, pues ya ves que quedó la hija de Salgado Macedonio como, va a quedar como gobernadora de Guerrero, ¿no? ¿Tú cómo Así ves es. este panorama? Y es que Irma Iréndira Sandoval es guerrerense, es hija de un líder, pues, de prestigio, ¿no? Dentro de estos movimientos de izquierda, ¿no? Un viejo perredista, además, ¿no? De los ¿Mande? fundadores del PRD. Un viejo perredista, Así primero es, fundador Pablo del Sandoval Ramírez, PRD. sí. Sí, Así una persona de es. mucho prestigio, ¿no? Entonces, pues ellos son como de pedigrí, pudiéramos decir, ¿no? De esta lucha social en Guerrero. Entonces me supongo que eran un grupo contrario a Salgado Macedonio, ¿no? Que además yo creo que con toda la razón del mundo tendría Irmeréndira y su familia, el hermano que pretendía ser candidato a la gobernatura por Morena, tendrían todos los elementos para estar en contra de Salgado Macedonio, ¿verdad? Porque Salgado Macedonio pues también no es un personaje muy recomendable, ¿no? Sin embargo, era el consentido del presidente, era el quien ya había decidido que fuera el candidato a gobernador y sostuvo la candidatura contra viento y marea de tal manera que cuando vio que ya no podía ser Salgado Macedonio, pues le heredan la gubernatura a la hija de Salgado Macedonio, ¿no? Y entonces se vio como una resistencia de parte de ella y de su hermano, pues a cumplir con estos deseos, ¿no? Pero por otra parte también se señala que ella estuvo involucrada por su posición en la Secretaría de la Función Pública en la inhabilitación del hijo de Bartlett. ¿Te acuerdas el problema que hubo del hijo de Bartlett muy al inicio, ¿no? En el Seguro Social, de las compras con precios muy alzados, ¿no? Así es. De las adquisiciones, ¿no? Y que pues también ahí le tocó de paso a nuestro paisano Zoe Robledo, ¿no? Entonces es Irmeréndira quien inhabilita a León Bartlett Álvarez para futuras, más de un año, ¿verdad? Para participar en estas licitaciones. Pues ya desde un principio ya tuvo de enemigo a Bartlett papá, me supongo, ¿verdad? Y esta exhibición que pues de alguna manera se hizo de una compra con la que no se cumplían todos los requisitos y posteriormente el caso de Salgado Macedonio, ¿no? Entonces fueron como dos pecadillos políticos, ¿no? Que a veces no se les perdonan a los funcionarios, ¿no? Pues sí, y tal parece que pues ya lo que tú dices ya se regresa a su cátedra de la universidad, y también con esto pues no sé qué tanta eficacia, que de entrada ha sido bastante cuestionable, incluso ha sido contraproducente la posición de esa defensa a ultranza por parte de su esposo, John Ackerman, ¿no? Que no ha sido una defensa muy exitosa a favor del gobierno de López Obrador, incluso ha tenido enfrentamientos con gente respetable de la izquierda. Es conocido el enfrentamiento que se dio con Sabina Berman, ¿no? Que una gente de izquierda, partidaria de López Obrador, Que y que tenían sin un embargo programa juntos, ¿no? Además, no pudieron sostener el programa juntos, ya que Ackerman mantenía una posición bastante autoritaria, ¿verdad? Y bueno, finalmente también esto fue pecado el pecado y penitencia, porque Ackerman, de estar considerado como un intelectual serio, hizo varios libros, pues ahorita yo creo que su prestigio, incluso como académico y como intelectual, está bastante cuestionado. Yo creo que ahorita nadie se atreve a citarlo como una fuente confiable de información. ¿Cómo ves tú? sí, creo que
politizó demasiado, ¿verdad? Cambió su papel de académico serio, ¿no? A la confrontación diaria, ¿no? A la confrontación también con los mismos grupos de izquierda, ¿no? Con los que se confrontaba a diario, con otro tipo de académicos. En un momento dado se tuvo el temor de que fuera el rector del UNAM, cuando se dio el relevo, ¿no? Pero creo que él es, no sé si es mexicano por nacionalidad, Sí, creo que él no nació en México, creo que él es, creo que tiene, es creo, no hijo sé si tiene de, la nacionalidad mexicana, ¿verdad? sí, No tiene podría la decir. doble nacionalidad, creo. Sí, y entonces en un momento dado se tuvo el temor de que fuera el rector de la UNAM, ¿no? Desafortunadamente en estas diatribas, ¿verdad? En estas jaloneos de la política, de repente el consentido, ¿verdad? Se volvió como que ya tiene un rato que no vemos a John Ackerman en las redes sociales, no los vemos defendiendo las posiciones que inicialmente hacía con mucha pasión, más allá de su objetividad académica, ¿no? Y creo que perdió mucho en ese camino porque pudo haber sido un defensor de la 4T, pero sin este apasionamiento, ¿no? Que él demostró, ¿no? Y bueno, yo no sé cómo estás viendo, pero ahorita, al menos la semana pasada fue así, si algo se caracterizó fue por rumores y anuncios. Se habló de que posiblemente el doctor López Gatell iba a ocupar la Secretaría de Salud, que Zoé Robledo incluso lo podrían nombrar secretario de Gobernación. Eh, ya la imagen de Marcelo Ebrard como presidenciable pues está bastante cuestionada. Se filtró la noticia se filtró el análisis que hicieron los expertos sobre el La línea accidente de la 12. línea 12 del metro, y manejando información verídica, como señalaban que se había utilizado material de mala calidad, que la obra había sido hecha bajo una presión política para terminarla, para que Ebrard la pudiera inaugurar. Se culpa a Claudia Sheinbaum o gente ligada con ella de haber filtrado esa información al periódico The Quebrar, New ¿no? York Times, de Ebrard. Y entonces ya como que Ebrard pues ya también está como que está descarrilado. Ya ves que se le manejaba como el político consentido del presidente de la República, Como que hacía las presidenciable. veces de todólogo, y por supuesto que era presidenciable, pero ahorita creo que la figura de Ebrard también está bastante maltratada mediáticamente. Y bueno, vamos también a esperar los resultados de la investigación en torno al accidente de la línea del 12 del metro, que por cierto, pues los resultados hasta ahorita para la mayoría de los ciudadanos pues no son nada satisfactorios, porque efectivamente se está informando de que como primero se dijeron que se iba a hacer la investigación. La directora del metro sigue tranquila en su puesto, ni siquiera se le ha molestado. No Así ha es. habido Con el no ha pétalo habido de una rosa, como diríamos, ¿no? nadie se ha tocado. En otro país ya se hubiera renunciado, por lo menos por dignidad del director de ese sistema, y bueno, el escándalo sería mayúsculo. Pero ahorita, pues lo único que podemos vislumbrar es de que Ebrard está difícil que sea presidenciable por mucho apoyo que tenga del presidente, porque el accidente de la línea 12 creo que a Morena le costó perder prácticamente toda la Ciudad de México. No, ¿Mm? además es curioso porque el problema de la línea 12 no es nuevo, ¿no? No sé si recuerdas de cuando sale
Ebrard de la Ciudad de México, que todavía no era Ciudad de México, creo, en ese tiempo, ¿verdad? Pero todavía Distrito Todavía Federal, sí, todavía sí. como regente, o no sé cuál era el título de la, o jefe de Era gobierno, ¿no? presidente, jefe de Sí, gobierno. jefe de gobierno, tuvo No hasta era un, regente, se sí. fue hasta exiliado, no sé si recuerdas, Sí, con un cargo de esos fantasmas internacionales, ¿no? De una de estas organizaciones de la ONU, de ciudades seguras o algo así, ¿no? Y y se fue entonces se justo fue, cuando empezaron a hacer investigaciones en torno a la línea 12. sí, cuando entra Mancera, que creo que con Mancera, él no tenía buena relación, ¿no? Y entonces, hasta que llega la 4T y lo rescatan, ¿no? Y vuelve a figurar en primer plano. Y con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces se ven enfrentados los dos como posibles presidenciables y de paso les toca estar ligados al mismo tema, ¿no? A la línea 12, ¿no? Creo que tanto a Sheinbaum como a Marcelo Ebrard, la línea 12 ha sido su talón Pues sí. de Aquiles, ¿no? Y fíjate que qué lástima, porque la verdad a mí bueno, se me hace hasta la fecha, lo digo abiertamente, se me hace que Claudia Sheinbaum hubiera sido o puede ser, esperemos que las cosas se aclaren debidamente, una magnífica candidata a la presidencia de la República por muchas razones, porque ha sabido manejar muy bien el fenómeno de la pandemia en la Ciudad de México, es una mujer que se ha logrado mantener al margen de la politización y de esa exaltación de pasiones que se ha dado entre los amigos y los enemigos del morenismo. Ha sido Se le ha siempre muy visto firme, ¿no? ecuánime. Sí, se ha visto muy ecuánime, Así es. muy exacta en sus respuestas. Y bueno, pues el otro día yo estaba reflexionando, pongamos que el accidente de la línea 12 del metro descarrile, tenga un doble efecto de descarrilar las aspiraciones políticas de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, y pues ya la verdad, del resto de los políticos que están en la palestra, yo en lo personal no tengo a quién irle, porque no hay gente de primer nivel que diga uno puede. Sí hay mucho burócrata, sí hay mucho político viejo, pero una gente que te dé una perspectiva diferente en la presidencia de la República, yo fuera de Claudia Sheinbaum no lo veo. Definitivamente veo puro cartucho quemado, no veo a nadie con una perspectiva diferente. Y bueno, vamos a ver qué resulta ahí, pero también es uno de los fenómenos que se ha dado. ¿Y cómo ves esto de ese rumor que también surgió que a López Gatell, que también todo Que le el iban a tiempo que premiar, estuvo, ¿no? Primero era uno con de la los, Secretaría de Salud y también con el Seguro Social, ¿no? Y con el que Seguro nuestro paisano Social, iba a la Secretaría de Gobierno a sustituir a doña Olga, ¿verdad? Y es curioso porque cuando dicen doña Olga casi siempre se refieren como si fuera una persona ya casi con un pie en la tumba y ella no es tan mayor en cuanto a edad. Ya ha habido muchas mujeres en el mundo de la edad de ella o mayores que ella que han sido primeras ministras y que han ocupado cargos muy importantes a nivel mundial. Por ejemplo, está Golda Meir, ¿no? Indira Gandhi y otras que ya no estaban tan jóvenes, ¿no? Pero que supieron cumplir con sus encargos, ¿no? Bien, ¿no? Y en realidad doña Olga no es una persona así como tan mayor, ¿no? Y tal vez al presidente le ha servido bien porque no quiere una secretaria de gobierno de bajo perfil, ¿no? Que no le haga contrapeso, porque regularmente en otras administraciones los secretarios de gobierno tenían un papel relevante, ¿no? En las bueno, decisiones. pues Muchas veces, se encargó,
Sí, se encargaban de, finalmente, pues es para eso es la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y es prácticamente con el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando la Secretaría de Gobernación se encarga prácticamente de todo lo que le quita, digamos que le quita al Ejecutivo el desgaste que implica estarse enfrentando con cada uno de los gobernadores, un papel que lo asume el secretario de Gobernación definitivamente, y y bueno, durante muchos años, casi fue una ley en el viejo sistema político, cuando todavía el PRI era el partido hegemónico, durante muchos años casi era una ley que el secretario de Gobernación era el Candidato candidato natural, ¿no? natural a ser el sucesor presidencial, ¿no? Así fue en el caso de Miguel Alemán, así fue en el caso de Luis Echeverría, hasta que empezaron a entrar en escena, pues ya los Los economistas, el tecnócratas, primero de ¿no? ellos, La los tecnocracia. tecnócratas con López Portillo y después Miguel de la Madrid y ahí para adelante, y ya la Secretaría de Gobernación perdió eficacia en ese sentido, o al menos dejó de ser cuna, cuna, cuna de presidenciables, iba a decir cuna de líderes, pero no, esa es una escuela allá en Tuxtla, ¿verdad? Sí, Este, pero creo que es, sí, y también a nivel estatal, ¿no? Regularmente, un secretario de gobierno a nivel estatal también se encarga de la política exterior, ¿no? Se encarga de pararle muchos problemas al gobernador para que el gobernador se encargue de todo el trabajo político realmente, ¿no? De todas esas gestiones en la Ciudad de México, de todo ese otro trabajo que muchas veces no se ve, pero que el gobernador hace, ¿no? Y mientras el secretario de gobierno o la secretaria, como tenemos actualmente, se encarga de pararle todos los problemas, ¿no? Es un y papel muy después, pues, delicado. es un papel muy delicado, efectivamente, pero también es algo que estamos observando que en este cambio, porque la verdad es que estamos ante un cambio político de instituciones muy importante, ¿no? Y también en este aspecto estamos observando cómo la figura del secretario de Gobernación se ha debilitado muchísimo. Anteriormente, una llamada del secretario de Gobernación ponía en jaque y calmaba a cualquier gobernador que quería salirse de la línea marcada por el presidente, y ahorita pues eso ya ahorita los gobernadores se ponen al tú por tú con el secretario de Gobernación, muertos de risa, y por supuesto con el presidente. Sí, fíjate, tiene, Y perdón, quería decirle edad, no, tiene adelante. 73 años, doña Olga Sánchez Cordero. No es una Bueno, persona que esté a un pie de la tumba o cuestiones así como, y sí, ves que pero pues hasta con grosería se le llama florero y se le han dado una serie de calificativos, ¿no? Y creo porque ha que sido sí, porque la a crítica ha buena sido edad, muy fuerte. Sí, ha sido muy fuerte contra el grupo de López Obrador. Y bueno, también siguiendo dentro de esta semana, estas semanas que nos han precedido de rumores, chismes, filtraciones y demás, salió lo de que el, el, la, la denuncia y la investigación en contra del Güero Velasco, que lo manejamos del programa anterior, de un desvío de 500 millones de pesos, ¿verdad? así Y que es. está esto ligado a la llamada estafa maestra, algo que de alguna manera en los círculos políticos de Chiapas ya se sabía, o sea, no se había tocado el tema, pero sí se sabía que en esa estafa maestra definitivamente muchas instituciones chiapanecas estuvieron involucradas, y tarde o temprano pues se iba a destapar la cloaca, y bueno, quien se encargó de destaparla fue Reforma. ¿eh? Y ahora me llama la atención, salió una columna de Salvador García Soto, que es un columnista, pues muy ligado con el grupo de Reforma, muy ligado no es un columnista, digamos, de los simpatizantes de la Cuarta Transformación, sino está más bien ligado al grupo Monterrey y al grupo de Salinas, este,
y sale con que está acusando, hace un artículo el día de hoy, sí creo que fue el día de hoy que salió publicado, un artículo muy fuerte en contra del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, calificándolo de que es un gobernador que ha decepcionado al presidente, que no ha dado los resultados que se esperaban. No es la primera vez que a Rutilio lo atacan de esa manera, y por otro lado lo acusa indirectamente de que él fue el que filtró la información en contra de Velasco Cuello, pues relacionándolo por el hecho de que su esposa es la encargada de este sistema del SAT. Pero más allá de la acusación, a mí lo que me llama la atención es que todo esto está ligado un poco también al manejo de cifras en torno a la elección en Chiapas. Si tú recuerdas, uno de los primeros resultados que se quiso magnificar fue el hecho de que el Partido Verde había arrasado, que había desplazado a Morena acá en Chiapas, como queriendo resaltar la figura del exgobernador Manuel Velasco Cuello. Y después, ya viendo las cifras más a detalle, pues se observa que la mayoría de votos, al menos para el caso del Congreso, son para Morena. Hay que esperar que se den los resultados ya definitivos de a ver a qué partido le corresponde el mayor número de diputados, y en consecuencia pues es una votación en donde efectivamente Morena gana muchos ayuntamientos, pero el Congreso estatal y el Congreso federal, pues creo que el gobernador Rutilio Escandón cumplió con su meta de que los ganara Morena. Pero también aquí se ve mano negra. Perdón, lo que pasa es que en las diputaciones locales y federales van juntos, en las presidencias municipales no. Y entonces por eso Así es, en las presidencias municipales es donde se destaca ¿cómo se llama? Estas cuestiones de aparentemente, ¿no? Poderío todavía del verde, ¿no? Donde va solo, sí, ¿no? El verde, ¿no? así es. Pero Sí. te digo que lo que me llama la atención es que en todas estas filtraciones y movimientos definitivamente se ve mano negra de querer ya empezar a mover la baraja rumbo a la sucesión, ¿no? Aunque todavía falta mucho tiempo. No sé tú cómo ves este panorama de rumores, chismes, filtraciones y demás. Bueno, aunque aparentemente faltará mucho tiempo para nosotros, ¿verdad? Decimos, ay, apenas acaba de terminar la lección intermedia y ya están preparándose para la siguiente, ¿verdad? Creo que de alguna manera, como los famosos madruguetes, ¿verdad? Los famosos madruguetes, y pues este es un madruguete, el que pega primero pega, gana, ¿no? O como se dice en el box, ¿no? O sea, el que primero pega dos veces. Pega dos veces, ¿no? Entonces creo que están tratando de adelantarse o mandando señales, ¿no? Diciendo, bueno, te tenemos, en política hay muchas formas de mantener quieto a un presidenciable, ¿no? O a un grupo político, ¿no? Ya sea a través de Hacienda o a través de otras formas, ¿no? De decirles, bueno, aquí te tenemos tenemos nosotros las armas, ¿no? Para calmarte, ¿no? Y entonces a veces son veladas amenazas que no se cumplen, ¿verdad? Pero que están allí presentes, ¿no? Así es. Y también, o sea, parte un poquito, yo creo que todavía estamos viviendo la resaca de la jornada electoral, es definitivamente, ¿no? Aquí en el caso de Tuxtla Gutiérrez, también me llamó mucho la atención que primero cuando estaban definiéndose las candidaturas, ¿te acuerdas que a Carlos Morales le plantean de que no va a participar? Rumor que se Hasta se fuera de, difundió.
diputado, ¿no? Creo que hubo un ofrecimiento Ajá. para diputado federal, ¿sí? Supuestamente, pero fue un rumor en una columna de la prensa nacional. Y cuando son rumores, cuando salen ese tipo de golpeteos en columnas nacionales, es que es definitivamente los grupos que están operando, que están viviendo y que están operando allá y que tienen los contactos políticos obvios en la Ciudad de México, ¿no? O sea, llamémosle senadores, diputados, son los que finalmente sueltan ese tipo de información a los columnistas. Yo creo que en ese sentido, la mayoría de nuestros amigos que hacen el favor de vernos cada noche, pues deben de saberlo, ¿no? No es tanto que sea información investigada en forma concienzuda por el articulista o demás, sino que normalmente es a veces algún senador, algún diputado interesado en filtrar esta información precisamente para desinformar, y pues llama a su amigo columnista, le invita a un café y bueno, no queremos ser mal pensados y aparte le invita a otra cosa, pero es para darle esa información exclusiva, ¿no? Y entonces creo que finalmente hay que tomarlo con pincitas, ¿no? Respecto a lo que se está manejando, pero real, ¿no? Sí. Lo que sí fue real es como la pretensión de hacer candidato a Felipe Pastrana, ¿no? Que creo que llegó hasta el YPC al registro, ¿no? Y entonces ahí el registro fue parado, ¿no? Y supongo que Carlos Morales movió sus influencias, ¿verdad? Y hizo valer su trabajo, sus relaciones, ¿no? Y sobre todo el hecho de ser cercano, ¿no? A la 4T, no sé si podría yo decir que Carlos es moreno en sentido estricto, pero sí desde que López Obrador inició sus giras por Chiapas, los hermanos Morales pues siempre estuvieron presentes apoyando. Contextos.